Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y gracias por su sintonía. Comenzamos el programa esta semana con detalles sobre la ley NOAA. Esta ley entró en vigor el 1 de octubre en el estado de Maryland y básicamente el estado se convierte en uno de los más fuertes en contra de los conductores que manejan bajo la influencia del alcohol. Los conductores embriagados que sean arrestados con un 0.08% de alcohol en la sangre serán castigados con la instalación de un aparato en el cual tienen que soplar cada vez que deseen arrancar su auto, si desean conducir. Este aparato tendrá una calcomanía con la foto del oficial de la policía de Montgomery, Noah Liotta. El joven agente estaba precisamente conduciendo un punto de chequeo de conductores embriagados en diciembre del año pasado, cuando un chofer borracho lo atropelló y lo mató. La ley aprobada por Maryland en nombre del policía Noah Liotta aprieta el puño contra los conductores embriagados. El diálogo sobre el consumo de alcohol y drogas entre los jóvenes de bachillerato fue el tema abordado en un encuentro en víspera de las celebraciones anuales en los colegios superiores. Padres, maestros y alumnos de las escuelas secundarias Walter Johnson, Whitman y Bethesda Chevy Chase se reunieron con autoridades de salud, policías y expertos en adicción a droga y alcohol para discutir temas sobre la seguridad, la prevención y las penalidades relacionadas con el consumo de menores de alcohol. Resulta que parece que funcionarios de estos colegios han visto que algunos alumnos se han presentado a fiestas y actividades del colegio ya bajo la influencia del alcohol y alegan que el consumo de alcohol por menores en high school va en aumento. El encuentro sirvió para instruir a los jovencitos y también a los padres. Si usted como padre o adulto que supervisa menores permite el consumo de alcohol por menores de edad, usted pudiera encarar hasta 1 año de cárcel y una multa de $5,000. El presupuesto fiscal 2017 del condado fue aprobado en el mes de mayo y este incluía $38 millones destinados a reducir el número de alumnos en las aulas y también a estrechar la brecha académica entre algunos grupos de minorías. Esta semana, funcionarios de las escuelas públicas del condado llegaron al consejo para dar detalles de cómo se están invirtiendo los fondos para darle frente a estas prioridades educacionales. Según el informe, 21 millones han sido dirigidos a reducir el número de alumnos en las aulas en varios colegios que han sido identificados como que necesitaban la mayor inversión, más 6.4 millones para contratar maestros que asistan con matemáticas y lecturas, y el resto del monto para mejorar las opciones de instrucción académica y contratar más consejeros escolares. El concejal Craig Rice, quien preside el Comité de Educación del Consejo, dijo estar satisfecho con el progreso y el modo que se está llevando a cabo la inversión. Cada año se celebra el día anual de caminar hacia el colegio. Esta semana, el ejecutivo Ike Leggett, acompañado de varios funcionarios escolares, caminaron con el estudiantado de la escuela primaria Whetstone de Gaithersburg. La caminata anual al colegio sirve para despertar conciencia sobre la seguridad peatonal, el ejercicio físico, el buscar vías seguras para llegar a la escuela a pie o en bicicleta y para instruir a padres y alumnos de cómo hacer de la caminata al colegio un modo seguro de compartir. Como parte de la celebración en el colegio Whetstone, el departamento de bomberos trajo uno de los camiones para que los niños pudieran verlo. Ahora miren esta forma súper innovadora para ahorrar energía. Estos paneles solares, que también sirven de protección solar para estacionar autos, han sido instalados en el Centro para Adultos Mayores Holiday Park de Wheaton.
Esto como parte de la iniciativa del condado de conservación energética. Este es el primer proyecto de este tipo que se instala en un edificio del gobierno. Aquí a Holiday Park llegan unas 750 personas a diario a participar en los diferentes programas ofrecidos. El estacionar en la sombra es un beneficio añadido, pero el verdadero beneficio de estos paneles es que se estima que se ahorrarán un monto de $15 millones en consumo eléctrico en los próximos 20 años. Desafortunadamente, ya vamos entrando en la temporada de la gripe estacional o flu. Nuestro Departamento de Salud siempre recomienda que todas las personas mayores de los 6 meses de nacidas se pongan la vacuna. Y por ende, han organizado varias clínicas de vacunación comenzando el 24 de octubre y hasta finales del mes de noviembre. Para más información sobre las localizaciones donde estarán poniendo las vacunas, visite Montgomery County, md.gov/flu. O para pautar una cita para ponerse la vacuna, llame al 311. También le recordamos que usted se puede poner la vacuna en la consulta de su doctor. La elección presidencial es el martes 8 de noviembre. Si usted es elegible para votar, desea votar, pero aún no se ha inscrito, le recordamos que debe de hacerlo antes del 18 de octubre. Ese día se cumple el plazo para registrarse. También le recordamos que la Junta Electoral de Montgomery busca voluntarios que trabajen como jueces electorales el día de la elección y durante la votación por adelantado. Los jueces electorales reciben un adiestramiento especial y también un estipendio monetario. Para más información, visite 777vote.org o llame al 240-777-8533. Ya es hora de remangarnos la camisa y hacer trabajo voluntario aquí en Montgomery. Así es, se aproxima la semana dedicada al voluntariado, donde todos nuestros residentes están invitados a participar en algún proyecto de ayuda al prójimo. Hay decenas de entidades sin fines de lucro que se beneficiarían del aporte de algunas horas de trabajo voluntario por parte de nuestra comunidad. Community Service Week es del 16 hasta el 23 de octubre. Muchos de los proyectos disponibles también sirven para que alumnos de la escuela intermedia o secundaria puedan obtener las horas de trabajo comunitario necesarias para graduarse de bachillerato. Usted puede encontrar una actividad para involucrarse visitando montgomeryserves.org o llamando al 240-777-2600. Quizás usted ha visto este vehículo rodando por las calles de Gaithersburg. Bueno, hasta el mes de diciembre, este van cargado de equipo muy especial está recopilando datos e inspeccionando las condiciones de las vías y calles de la ciudad. Así es, equipado con tecnología 3D y exploración de láser, pueden determinar el tamaño de los hoyos o baches en las calles, el tamaño de las rupturas y también las condiciones del pavimento. Claro, toda esta tecnología es utilizada para entonces recomendarle a la ciudad dónde hacer las reparaciones. Así que no se extrañe si ve este van por las calles de Gaithersburg. No se asuste, solo investiga los huecos en las calles. STEAM es un programa después del colegio que se realiza en la escuela intermedia Sligo Creek. Y este grupo de innovadores hicieron la presentación de sus proyectos, todos relacionados con la energía renovable. El reto era crear conceptos innovadores de conservación energética utilizando artículos que encontraran en el hogar. Pero esto no fue de la noche a la mañana.
Durante todo un año, unos 30 participantes se han estado reuniendo después del horario escolar para crear sus inventos. Y lo han hecho en equipos y con la tutoría de auspiciadores y de empresas que se desempeñan en el campo de la conservación de energía. En fin, todos desplegaron sus proyectos e ideas. En las pasadas Olimpiadas en Río se destacaron varios atletas provenientes del estado de Maryland. Helen Maroulis ganó medalla de oro en lucha libre y resulta que ella es residente de la ciudad de Rockville. Esta semana conversamos más a fondo con ella sobre su adiestramiento para poder formar parte del equipo atlético de los Estados Unidos. La joven comenzó su pasión por la lucha libre a la temprana edad de 7 años. Su hermano había comenzado el deporte y ella se tiró al ring para ayudarle a entrenarse. Después de eso, le pidió a su padre que la dejara luchar para competir. Y de ahí en adelante se enfocó en la misión de llegar a las Olimpiadas. Según Helen, su progreso ha sido gracias al apoyo que ha recibido y a su fe en Dios. Y por supuesto que ahora se entrena para ver si puede llegar a Tokio en el 2020. Si usted y sus familiares fueron uno de los miles de residentes que disfrutaron del Festival World of Montgomery el año pasado, aquí está una oportunidad nuevamente de descubrir lo que el festival ofrecerá el próximo 16 de octubre. El condado de Montgomery celebra su diversidad cultural cada año durante el Festival World of Montgomery. Este año se dará a cabo el domingo 16 de octubre, del mediodía hasta las 4 de la tarde en el campus de Montgomery College, Rockville. Toda la familia podrá participar en tradiciones de la India, China, Etiopía y El Salvador, cuyos representantes demostrarán sus costumbres. La directora ejecutiva del Museo de Niños dice que es una bendición vivir aquí, donde 1 de cada 3 personas nació fuera de este país. La diversidad es increíble y tenemos una oportunidad especial de celebrar esto cada año en el festival. El Museo de Niños ha estado involucrado en el festival durante los últimos 5 años, trabajando con los países y sus demostraciones. También habrá un pasaporte para que los niños puedan usarlo y descubrir cosas en cada estación cultural. La doctora Pollard dice que vengan todos y sean parte del desfile cultural, música en vivo, manualidades y muy buena comida. Esta es una oportunidad de celebrar la hermosa comunidad en la que vivimos. Los esperamos. El festival provee una manera divertida de aprender de las culturas de nuestros vecinos y hacerlo en familia. También es gratuito y habrá transportación gratis con los buses de Ride On. Para más información, visite worldofmontgomery.com. Para Cápsula Informativa, desde Rockville, Carolina Galeano. Y bueno, así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov o para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado. Como nueva americana, yo no sabía cómo encontrar un buen trabajo, comenzar un negocio, obtener una mejor educación, encontrar vivienda económica para mi familia, comprar un seguro y tener ayuda legal. Es por eso que tenemos la Feria del Nuevo Americano que se llevará a cabo este 23 de octubre en el Civic Building de Silver Spring, Maryland. Habrá mucha diversión familiar, música, regalos, actividades para los niños. También podrás encontrar la información que necesitas para ser un nuevo americano exitoso. La gente cree que soy basura, pero están equivocados. Hoy soy una lata de aluminio, pero algún día podría ser un estadio.